Si miras sobre la mesa ves un lápiz amarillo. Tus ojos y luego tu cerebro están recopilando todo tipo de información sobre el lápiz. Su tamaño, su color, su forma, distancia y muchas cosas más. Pero ¿cómo sucede esto exactamente? Los antiguos griegos fueron los primeros en pensar más o menos de manera científica sobre lo que es la luz y cómo funciona la visión. Algunos filósofos griegos, incluyendo Platón y Pitágoras, pensaban que la luz se originaba en nuestros ojos y que la visión sucedía cuando pequeñitas sondas invisibles eran enviadas para reunir información de objetos lejanos. Tomó más de 1000 años antes de que el científico árabe Alacén descubriera que la antigua teoría griega de la luz no podía ser cierta. En la versión de Alacén, tus ojos no envían sondas invisibles recopiladoras de datos, ellas simplemente recogen la luz que cae en ellas. La teoría de Alacén considera un hecho que los griegos no podían explicar con facilidad. ¿Por qué algunas veces se oscurece? La idea es que muy pocos objetos emiten su propia luz. Los objetos especiales que emiten luz, como el sol o un foco, son fuentes de luz conocidas. La mayoría de las cosas que vemos, como ese lápiz en tu mesa, están simplemente reflejando luz de una fuente en vez de producir luz propia. Así que cuando ves tu lápiz, la luz que golpea tu ojo en realidad se originó en el sol y ha viajado millones de kilómetros a través del espacio vacío, antes de rebotar en el lápiz y llegar a tu ojo. Lo cual es bastante genial cuando lo pienses. Pero, ¿qué es eso exactamente que es emitido por el sol? ¿Y cómo lo vemos? ¿Es una partícula como los átomos? ¿O es una onda como las que se forman en la superficie de un lago? Los científicos de la era moderna tardarían un par de cientos de años en resolver la respuesta a esta pregunta. Isaac Newton fue uno de los primeros. Newton creía que la luz estaba compuesta de partículas pequeñas parecidas a los átomos, a las que llamó corpúsculos. A partir de ese supuesto fue capaz de explicar algunas propiedades de la luz. Por ejemplo, la refracción, que es como un haz de luz parece torcerse conforme pasa del aire al agua. Pero en ciencia aún los genios algunas veces se equivocan. En el siglo XIX, mucho tiempo después de la muerte de Newton, algunos científicos hicieron una serie de experimentos que mostraron claramente que la luz no puede estar hecha de pequeñas partículas parecidas a átomos. Entre otras cosas, dos haces de luz que inciden no interactúan entre sí. Si la luz estuviera hecha de pequeñas bolas sólidas, entonces uno podría esperar que algunas de las partículas del haz A pudieran chocar con algunas de las partículas del haz B. Y si eso sucediera, las dos partículas involucradas en la colisión rebotarían en direcciones aleatorias. Pero esto no sucede. Los haces de luz pasan directamente a través del otro, como puedes corroborar con dos apuntadores de láser y algo de polvo. Por otro lado, la luz forma patrones de interferencia. Los patrones de interferencia son ondulaciones complejas que ocurren cuando dos patrones de onda ocupan el mismo espacio. Estos pueden verse cuando tenemos dos objetos que perturban la superficie de un lago en calma y también cuando dos fuentes de luz puntuales se colocan cercanas entre sí. Solo las ondas hacen patrones de interferencia, las partículas no. Y además, entender que la luz actúa como una onda lleva naturalmente a la explicación de lo que es el color y por qué el lápiz se ve amarillo. Así que queda claro que la luz es una onda, ¿no es verdad? Pues no tan rápido. En el siglo XX, algunos científicos idearon experimentos que parecían mostrar que la luz actuaba como partícula. Por ejemplo, cuando proyectas una luz sobre un metal, la luz transfiere su energía a los átomos del metal, en paquetes discretos llamados cuantos. Pero tampoco podemos olvidarnos de propiedades como la interferencia. Así que esos cuantos de luz no son para nada como las pequeñas y rígidas esferas de Newton que Newton imaginó. Este resultado, que la luz a veces se comporte como una partícula y a veces se comporte como una onda, llevó a una revolucionaria nueva teoría de la física llamada mecánica cuántica. Así que, después de todo esto, regresemos a la pregunta: ¿qué es la luz?
Bueno, la luz en realidad no es como nada con lo que estemos acostumbrados a lidiar de manera cotidiana en nuestras vidas. A veces se comporta como una partícula y otras veces se comporta como una onda. Pero no es exactamente ninguna de las dos cosas.